Yo soy Mickey Ixtli. ¿Que no me conoces? Bueno, tal vez me conozcas de otra forma. Algunos dicen que soy el ángel de la muerte, un Shinigami, Thanatos, la muerte y un sinfín de nombres más que me han dado a lo largo de estos años. Pero no importa cómo me conozcan, pues mi función es la misma sin importar el nombre. Al final del recorrido, siempre te verás conmigo. ¿Por qué? Porque mi función principal es acompañarte cuando mueres o a las almas para que logren iniciar su camino hacia el Mictlán. Les cuento algo. Realmente disfruto tanto pasear por este mundo. Hay cosas realmente interesantes para ver, lugares para visitar, historias para escuchar. Uno de los lugares que más me gusta visitar son los panteones, pues siempre me han parecido tan pacíficos. Hay algunos realmente maravillosos, llenos de historias en cada uno de sus rincones. Hoy les quiero hablar de uno en particular, el Panteón Municipal de Irapuato. Oculta entre su silencio sepulcral una gran cantidad de historias. Algunas son muy bonitas, otras tristes y otras son realmente aterradoras para los humanos. ¿Les gustaría que les cuente una de mis preferidas? Bueno, lo haré. Cerca de un fresno que se encuentra casi en el centro del cementerio, se esconde la triste historia de una muchacha. Esta historia sucedió ya casi hace 100 años. Su nombre ya no me acuerdo, la verdad. Era una jovencita que nació en una familia muy humilde en la ciudad de Irapuato, y quien para la edad de 16 años ya se encontraba recién casada. Sus padres eran agricultores al igual que su esposo, pero a pesar de todas las carencias y dificultades, ella era una persona muy feliz. Pero tristemente ella desconocía que padecía una enfermedad que la hacía estar entre este mundo y el otro. Desde pequeña sufría desmayos, pero nunca significaron algo importante, pues para muchas personas de esa época era algo normal, debido a la insolación o a las anemias recurrentes. Un día, mientras acudía a una de las norias, sintió que su corazón se detenía. Una fuerte punzada atravesó como una punta de aguja su cuerpo. En ese momento se paralizó al instante, seguido de una estrepitosa caída al suelo. La chica no pudo más. Así se quedó su cuerpo completamente inmóvil en un lugar del camino. Al atardecer, su familia se dio cuenta que ella no regresaba, así que salieron todos a su búsqueda, preguntando a cada persona si la habían visto. La buscaron entre los sembradíos, en el río, en las casas de sus vecinos, pero ningún rastro había de ella. Después de un par de horas y casi a punto de oscurecer, mientras su marido se dirigía al pueblo para seguir preguntando, sus padres decidieron ir a la noria con la esperanza de que quizás estuviese dormida a las sombras de algún árbol. Fue ahí donde la encontraron. Ella estaba tirada junto al camino. Pensaron que quizás se trataba de uno de más de sus desmayos, como cuando era niña. Pero al tomarla de los brazos, se dieron cuenta que su piel estaba completamente blanca y fría, sus labios amoratados y secos. Entonces supieron que lo impensable había ocurrido. Ella había muerto.
Su madre rompió en llanto junto a su padre, que la sostenía completamente desconcertado. Como pudieron, la llevaron hasta su hogar, donde avisaron a su esposo que finalmente la habían encontrado. Y después, toda la familia, para realizar lo que comúnmente se acostumbraba: velar el cuerpo dentro de una caja de madera simple. En aquel entonces había muy pocos médicos. La mayoría de las personas no sabía qué hacer. Simplemente, si alguien ya no despertaba, se creía que ya había muerto. Ella estaba postrada en aquella caja, completamente inmóvil, pero de entre sus labios salía un leve y débil susurro de aire que nadie a su alrededor podía percibir. Transcurrió toda la noche y al día siguiente, al filo del mediodía, como dictaba la costumbre, llevaron el cuerpo sellado en aquella fría caja de madera al Panteón Municipal de Irapuato. Hicieron el hoyo en la tierra. Lentamente comenzaron a bajar la caja hasta el lugar donde perduraría por generaciones. Cuando estaba a punto de llegar al fondo, a unos cuantos centímetros, la dejaron caer. El golpe sacudió la caja. Dudaron un momento, pero sin pensarlo más, la cubrieron de tierra. Siguieron llorando y se fueron para continuar con sus vidas. Sin embargo, aquella sacudida hizo que despertara. Cuando abrió sus ojos, se vio envuelta en una terrible oscuridad. Desconcertada, quiso levantarse, pero su cabeza se estrelló con algo. Con sus manos intentó sentir lo que a su alrededor había. Y fue en ese momento donde se percató que estaba confinada en un pequeño espacio. Presa del pánico y con una gran desesperación, ella manoteaba, pateaba para intentar escapar de aquel estrecho, oscuro y sórdido lugar. Gritaba con la esperanza de ser escuchada por alguien que pudiera sacarla de donde quiera que se encontraba. Pero todo esfuerzo era en vano. Su respiración se agitaba cada vez más a medida que la ansiedad aumentaba y sus gritos de desesperación se acortaban por lo enroquecido de su voz. Luego de tanto pedir ayuda, a su vez que las lágrimas brotaban de sus ojos y resbalaban por sus pálidas mejillas. Luego de varias horas, sus uñas estaban destrozadas por tanto arañar por dentro la fría caja de madera, mientras sus rodillas estaban completamente amoratadas por los muchos intentos de romperla. Ella estaba al borde de darse por vencida, víctima del cansancio y el poco aire respirable que había en tan pequeño espacio, cuando dio un último rodillazo con las fuerzas que le quedaban, el cual fue muy doloroso, pero finalmente había escuchado el sonido de la madera cediendo a sus intentos. De a poco fue golpeando en el mismo lugar hasta que finalmente sintió como éste cedía. La esperanza regresó a ella por un instante, creyendo sería libre de aquel encierro y regresaría con su familia para intentar comprender qué estaba pasando. Pero aquella esperanza se volvió rápidamente interrumpida. Algo se empezó a colar por las ranuras que ella había hecho en la madera. Se trataba de tierra. Poco a poco fue entrando hasta que finalmente la madera de la tapa cedió, dejándola media sepultada por la tierra que cubría el hoyo. Ya no podía gritar por la enorme presión que sentía en su cuerpo. No podía continuar pateando porque no podía mover sus piernas. Solo podía llorar por la desesperación que le producía aquel terrible hecho. Y finalmente comprendió dónde estaba.
quedó inconsciente por el trauma de saberse sepultada viva y debido a la falta de oxígeno, murió. ¿Cómo sé esta historia?, te preguntarás. Porque yo estaba ahí. Estuve ahí cuando cayó en el camino. Yo estuve a cada momento de su desesperación, observando y escuchando y esperando que su último suspiro llegara para poder llevarme su alma al Mictlán. En Irapuato, si te acercas a aquel viejo fresno, podrás ver un montón de viejas tumbas. Si te acercas lo suficiente, quizás puedas oír los gritos de la pobre muchacha, grabados en la memoria de aquella vieja tumba, pidiendo ayuda. Esa historia es la que te vine a contar.